Bien, aquí tenemos el modelo segundo, que era un texto de Quevedo. A una rosa se llamaba. Como veis, era un soneto que decía: ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser quien te dio vida, para vivir tan poco estás lucida y para no ser nada estás lozana. Si te engañó su hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas que te aguarda algún tirano, dilata tu nacer para tu vida y anticipas tu ser para tu muerte. Bien, este era el poema, por tanto, en el que había que hacer la organización de las ideas. La organización de las ideas está claro que, para empezar, los modelos textuales eran esencialmente dos. Teníamos por un lado la argumentación, una argumentación que era esencialmente deductiva. Ayer naciste, morirás mañana. Aquí está la tesis. Por lo tanto, sería deductiva. Aunque algunos me habéis indicado que es de doble encuadramiento. De doble encuadramiento me podría valer. Porque efectivamente que anticipas tu ser para tu muerte está relacionado con ayer naciste y morirás mañana. No me valdría inductiva porque evidentísimamente aquí está la tesis. Con lo cual, siento decirlo, o era deductiva, que era la respuesta más correcta, o doble encuadramiento, que se podía aceptar. También estaba evidentemente la descripción tanto de lo que es la vida, la hermosura o la muerte, ¿no? Una descripción totalmente subjetiva, dado que expresa las opiniones de la opinión o el punto de vista de Quevedo, evidentemente o palpablemente pesimista como en todo el barroco. ¿En cuántas partes se podía dividir? Fundamentalmente se podía dividir en tres. He aceptado variantes, como siempre esto no es una ciencia exacta, pero tres partes. El primer cuarteto o primera estrofa, ojo con esto es una estrofa, no son párrafo, porque está escrito en verso. Recordad eso, si se escribe en verso es una estrofa, si se escribe en prosa es un párrafo, ¿vale? La primera estrofa, el primer cuarteto, sería la primera parte. Esta primera parte básicamente hablaría de la fugacidad de la vida. Luego, si te engañó tu hermosura vana, es decir, todo el segundo cuarteto y el primer terceto, hablaría un poquito de la vanidad de las apariencias, la vanidad de la hermosura y la inevitabilidad de la muerte. Y en la última estrofa, en el último terceto, se hablaría de la muerte como una condena inevitable, como una condena agónica e inevitable. ¿De acuerdo? Esas serían más o menos las tres partes. También, de todas maneras, podría haberse entendido de otra forma, como por ejemplo los dos primeros cuartetos actuando como una sola parte, hablando pues de la fugacidad de todo lo material, la fugacidad de la vida, el tempus fugit, y luego el memento mori aquí, ¿no? En estos dos tercetos. También podría haberse entendido así. En cuanto al comentario crítico, aquí evidentemente pues el tema era la brevedad de la vida, la fugacidad de la vida, la obsesión con la muerte. Si os dais cuenta, básicamente pues el tema es muy parecido al del comentario de texto que hicimos de Quevedo al principio del confinamiento, con lo cual realmente pues no había mucha diferencia y podríais haber apostado por hacer pues algo muy parecido con las correcciones que yo os indiqué, o también podríais haber apostado, recordad que yo en el rincón bachiller, que lo tenemos aquí, os puse en últimos apuntes sobre el examen, además de todo esto, ¿vale? A ver dónde lo tenemos. A ver, por aquí. Aquí está, ¿no? La Feria de las Mamarrachadas. Aquí vemos que os puse todos los textos, ¿de acuerdo? Todos los distintos textos que hemos hecho a lo largo del trimestre, salvo el de Galdós, con un comentario o ensayo crítico hecho por mí para que tuvierais una referencia. Yo aquí os proponía uno en el que se hablaba de que la vida no puede uno estar obsesionado con la muerte, sino que tiene que empeñarse en vivirla y en disfrutarla, siempre con los límites y sin pararnos, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido me centré, ¿no? También un poco criticando lo que es una actitud pesimista o derrotista, que es la que nos lleva precisamente a fracasar en la vida. Entonces, ahí podríais haber apostado por todo eso, ¿no? O haberlo, por ejemplo, relacionado con Becker, que tiene también poemas filosóficos muy parecidos. Sobre la obsesión de la vida, o sea, la obsesión con la muerte o la fugacidad de la vida. Una cuestión importante, fijaos en todos los textos que yo hice, aquí os dejo ¿no? De momento en pantalla, que yo no uso el yo nunca,
os lo he dicho miles de veces, no se puede decir yo creo, yo pienso, yo considero, eso no se puede hacer. No se puede usar un verbo en primera persona, ni se pueden utilizar cosas personales, ¿de acuerdo? Tenemos que ser objetivos, imparciales. En todo caso, podemos apostar por algunos, podemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Por la primera persona del plural, pues sí, porque nos engloba a todos los seres humanos, con lo cual en un momento dado sí se puede hacer, o por conectores, que aquí no veo ninguno, creo que aquí no los use, como en mi opinión o desde mi punto de vista. Eso se acepta, pero verbos en primera persona no. Había que llegar al mínimo de 200, eso era también fundamental, es el mínimo de selectividad, os recuerdo, y había que hacer una reflexión personal del tema. No quería ahí que me hicierais el comentario literario, no quería que me dijerais ahí las características del barroco, temáticas relacionadas con el pesimismo y los tópicos. Eso no había que hacerlo, lo que había que hacer era esto. Era hablar de, bien, Quevedo te ha hablado sobre la brevedad de la vida y sobre la angustia que eso le provoca y el pesimismo con el que afronta la vida. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Estás de acuerdo con él? ¿No lo estás? Y sin decir que estás de acuerdo con él o no, porque eso tal cual así no se puede decir, hacer una reflexión mostrando tu parecer en un sentido u otro. En eso consiste un comentario o ensayo crítico.